Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este curso de Parasitología Veterinaria Aplicada de la Universidad CES. Mi nombre es Anderson López, médico veterinario de la Universidad de Antioquia, con maestría en Parasitología Veterinaria. Me he desempeñado en la parte clínica y en la parte de diagnóstico veterinario. Vamos a hablar de unos organismos que entran en una estrecha relación con sus pacientes, con los animales domésticos, que vamos a tener que desarrollar, digámoslo, esa estrecha relación para poderlos tratar. Entonces, entendemos como un organismo parásito a aquel individuo que se alimenta a expensas de otro individuo, en este caso nuestros animales domésticos. En esa relación vamos a encontrar que el organismo parasitario genera cierta afección o ciertos mecanismos patogénicos hacia el hospedador, entrando en un desequilibrio y provocando de esta manera la aparición de una enfermedad. Desde la terminología griega, el término parásito significa para, que vamos a aludir a que es el organismo que vive al lado o a expensas de, y cito, que significa comida o trigo. Entonces es un organismo que vive a expensas o robándose el alimento a otro individuo. En esta relación ya dijimos que hay una desventaja, y es que el animal, el hospedador, va a tener, digámoslo, ciertas afecciones clínicas. Por lo tanto, debemos clasificar estos hospedadores o estos individuos. Vamos a encontrar que hay hospedadores definitivos que lo que significan es que le permiten la madurez sexual al parásito. Vamos a tener hospedadores intermediarios, que lo que significa es un individuo que solamente permite el alojamiento de formas inmaduras o larvarias del parásito, y vamos a encontrar hospedadores paraténicos que accidentalmente entran en relación con este individuo parasitario. También tenemos que identificar a un individuo, un organismo que se llama el vector. El vector son aquellos organismos invertebrados o materiales inanimados que transmiten de una u otra manera al parásito, al hospedador. Entonces podemos encontrar vectores mecánicos y podemos encontrar vectores biológicos. Los vectores mecánicos son aquellos que solamente permiten el transporte de esos agentes parasitarios de un hospedador a otro hospedador. Y vamos a encontrar que los vectores biológicos son estos organismos invertebrados que permiten, primero, el alojamiento del parásito, segundo, la metamorfosis de ese parásito, y tercero, el paso o la inoculación a otro hospedador de ese parásito. También debemos de clasificar de alguna manera los parásitos. Por lo tanto, vamos a encontrar a estos organismos como, primero, un parásito manipulativo, que van a ser individuos que inducen cambios fenotípicos en sus hospedadores. Podemos hablar de los cambios morfológicos, cambios de comportamiento o cambio de fisiología. Un ejemplo de estos parásitos es el Toxoplasma gondii, parásito que manipula las estructuras nerviosas de sus hospedadores para posteriormente ayudar a concretar su ciclo biológico. Vamos a tener entonces términos que tratar, como el nicho. El nicho va a ser entonces la tolerancia y los requerimientos que interactúan para definir las condiciones y las fuentes necesarias que necesitan estos individuos en una especie en particular. Vamos a hablar también de abundancia del parásito, cuando en estos individuos en particular se aumente la población de de dichos individuos parasitarios. Y vamos a hablar también de prevalencia del parásito, cuando podamos medir la presencia de esos individuos en una población parasitaria en cierto periodo del tiempo. Entonces, estos parásitos, vamos a encontrar que la relación que tienen con los hospedadores van a ser estrecha, y esta relación puede ser de diversas fuentes de infección. Podemos encontrar parásitos que deambulan o pasan de animales a humanos, y en esta relación podemos ver que las fuentes de infección son zoonosis, son enfermedades parasitarias que pasan de animales a humanos. Podemos hablar de infestaciones cuando estos parásitos están digámoslo, atacando la parte externa del animal o del hospedador. Entonces los podemos visualizar en la forma externa o en la parte externa del animal. Y vamos a hablar de infección cuando precisamente estos parásitos se encuentren en la parte interna o orgánica del animal. Existen varias asociaciones o relaciones entre estos parásitos y sus hospedadores.
clasificados dentro de una relación simbiótica. Una simbiosis entonces significa una vida en común, tanto del parásito como del hospedador, pero esa simbiosis se puede clasificar de acuerdo a varias relaciones parasitarias. Vamos a encontrar el mutualismo, que es una relación simbiótica estricta donde hay conveniencia para ambos individuos, tanto el parásito se beneficia alimentándose del hospedador, como el hospedador se beneficia inmunológicamente de estos parásitos, o incluso en otras relaciones vemos que estos parásitos generan metabolismo o generan otras funciones biológicas para el hospedador. La relación simbiótica de parasitismo, entonces aquí encontramos que ya no hay confluencia de intereses, solamente el parásito se beneficia al alimentarse del hospedador y el hospedador tiene un daño, un mecanismo patogénico al permitir este robo de nutrientes. Una relación simbiótica comensal es aquella donde uno solo se beneficia pero no causa el daño al otro. Es algo como el parasitismo pero sin causar daño. Y la relación de inquilinismo es aquella asociación solo por un espacio para vivir. No hay daño tampoco en esta relación. Podemos clasificar a los parásitos de acuerdo a varios parámetros. El primero es de acuerdo a su localización. Los organismos parásitos se pueden ubicar dentro del animal o por fuera del animal. Los que se ubican por dentro del animal se van a llamar ectoparásitos y los que se ubican por dentro del animal se van a llamar endoparásitos. Los parásitos se pueden clasificar de acuerdo al reino de origen, siendo los zooparásitos aquellos individuos que van a afectar a los animales y siendo los fitoparásitos aquellos organismos que van a afectar a las plantas. Según el número de células que componen a los parásitos, también los podemos identificar como protozoos y metazoos, siendo los protozoos una célula parasitaria y siendo los metazoos un organismo parasitario compuesto de muchas o millones de células. Los parásitos también los podemos clasificar de acuerdo a su hospedador o a su permanencia en el hospedador, siendo aquellos obligatorios los que necesariamente tienen que estar dentro en un animal vivo para poder seguir su ciclo de vida. En este caso, los obligatorios pueden clasificarse en parásitos permanentes como los ácaros, todo el tiempo en el hospedador, o como parásitos periódicos que en ciertos periodos del tiempo de su ciclo de vida van a infectar o a afectar a los animales domésticos. En este caso, un ejemplo serían las moscas, que se alimentan en ciertas horas del día de la sangre de los animales y en otro periodo del tiempo van a estar en el ambiente o posicionando o poniendo sus huevos. Los parásitos también pueden ser facultativos, y es que si no hay un hospedador vivo o un hospedador animal, entonces ellos se aprovechan de la materia orgánica que está en el ambiente para poder desarrollar su ciclo de vida. Así no tienen esa desventaja de estar esperando un hospedador. Podemos encontrar parásitos comunes, aquellos que afectan a varias especies animales, que no son tan específicos, pero podemos encontrar también parásitos muy específicos que solamente van a afectar a una especie animal. En el caso de la foto, la pulga del perro, Ctenocephalides canis, afecta solamente a los perros. Si esta pulguita encuentra un gato, pues no va a poder infestar al gato. Listo. Vamos a encontrar parásitos erráticos, donde aquellos individuos accidentalmente se localizan en otros órganos diferentes al órgano diana. Y vamos a encontrar parásitos extraviados, aquellos que se adaptan a cualquier otro hospedador diferente a la especie en común. Según la fuente de transmisión de los parásitos, podemos clasificar o identificar en varios términos. En este caso, los parásitos que se están transmitiendo desde los humanos a humanos o de humanos a animales, los vamos a llamar fuentes antroponóticas de transmisión parasitaria. Las fuentes de transmisión parasitaria que van desde los animales a los humanos los determinamos como fuentes zoonóticas, y aquellos parásitos que migran desde el medio ambiente hacia los humanos podemos identificarlos como parásitos que se transmiten por fuentes sapronóticas. Los parásitos, una vez que ingresan al hospedador, pueden ser transmitidos a otro hospedador de forma horizontal o de forma vertical. En el caso de la forma horizontal, los parásitos van a ser transmitidos de un animal a otro animal por diferentes vías, como la transmisión de secreciones, por la infección aérea, por los aerosoles, por algunas secreciones orgánicas que un animal infectado puede transmitir a otro animal sano, en este caso transmitir el parásito. O en la vía vertical, una madre que está infectada con un parásito puede transmitir vía fetal a su hijo
la presencia del parásito. En este caso esa sería la vía vertical. Ya hablando de vías específicas de entrada de estos parasitosis, entonces encontramos que la más común es que los organismos parasitarios ingresen a los animales domésticos vía orofecal. De un animal infectado transmiten por su materia orgánica o fecal, perdón, el parásito vía oral a otro hospedador. La vía respiratoria también es muy común, siendo los aerosoles los más comunes en la transmisión parasitaria. La vía cutánea la utilizan ciertos organismos parasitarios como los nematos, que vamos a estudiar más adelante, donde estos gusanos entran vía cutánea precisamente con movimientos específicos a un nuevo hospedador. También pueden utilizar los orificios de cavidades naturales, también pueden utilizar la vía transplacentaria, también pueden utilizar la vía contacto sexual o vectorial, como ya lo caracterizamos anteriormente, con algunos vectores biológicos como las moscas, flebótomos y zancudos, y como algunos vectores mecánicos como los objetos inanimados. Una vez que se establecen dentro del hospedador, los parásitos pueden desarrollar dos tipos de ciclos de vida. Entiéndase el ciclo de vida como toda la migración parasitaria que ocurre desde un hospedador hacia otro hospedador para alcanzar sus formas maduras. Los ciclos de vida entonces pueden clasificarse como directos o ciclos de vida indirectos. Los ciclos de vida directos son aquellos donde el parásito solamente utiliza un solo hospedador definitivo, en el caso de las vacas, para ejecutar todo su ciclo de vida. En cambio, en los ciclos de vida indirectos o heteroxenes son parásitos que utilizan uno y más hospedadores para complementar todo su ciclo de vida. En el caso del ejemplo, vemos un hospedador definitivo como la oveja y vemos un hospedador intermediario como el caracol. Una vez que se establecen en estos hospedadores definitivos, los parásitos ejercen dos mecanismos de reproducción. Los primeros son asexuales, aquellos mecanismos donde una célula parasitaria da origen a otras células hijas parasitarias. Estos mecanismos pueden ser identificados como la fisión binaria, dando origen a una sola célula hija de una célula madre, o un mecanismo de reproducción asexual por esquizogonia, donde hay muchas células hija producto de una sola célula madre. Entonces la diferencia entre fisión binaria y esquizogonia son el número de células hijas. Por la conjugación también tenemos un mecanismo de reproducción asexual donde solo se comparten cierto material genético de una célula madre a otra célula parasitaria. Tenemos mecanismos de reproducción asexuales como el hermafroditismo, donde un organismo parasitario va a encontrarse con estructuras internas reproductivas masculinas, como también estructuras internas con estructuras reproductivas femeninas, valga la redundancia y mil disculpas. Ya los otros mecanismos de reproducción van a ser los sexuales. El mecanismo de reproducción sexual lo van a hacer la mayoría de parásitos, en el caso de los helmintos, donde se van a diferenciar a un parásito hembra con un parásito macho, van a reproducirse sexualmente sus gónadas y van a dar origen a un cigoto, a una célula embrionaria. Una vez que tenemos esas caracterizaciones sexuales, podemos clasificar a los parásitos como dioicos o como monoicos, siendo los parásitos dioicos aquellos parásitos que se diferencian a sexo hembra y a sexo macho. En cambio, los parásitos monoicos van a ser aquellos parásitos que internamente tienen las dos estructuras reproductivas, los testículos y los ovarios. Muchas gracias por su atención. Esos son los conceptos básicos de introducción a la parasitología veterinaria. Es necesario repasarlos y entenderlos para poder complementar y entender la temática que se viene. Una feliz jornada, muchachos.